Más bien las buenas tardes a nuestras amigas y a nuestros amigos de los medios de comunicación y agradecerles mucho su presencia en esta conferencia de prensa que ha sido convocada por la senadora Patricia Mercado Castro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. La senadora viene acompañada por un grupo de ciudadanas y de ciudadanos representantes de la sociedad civil organizada. Pásenle. Y queremos aprovechar para cederle el uso de la palabra a la senadora, quien hará la presentación de las ciudadanas y de los ciudadanos que la acompañan. Un poquito más abajito. Ahí está. Pues buenas tardes a todas y todos, gracias de verdad por acompañarnos. Primeramente quiero expresar una afectuosa bienvenida a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, en su primera visita oficial a México. Convoqué esta conferencia de prensa por petición de organizaciones de la sociedad civil que hoy nos acompañan. Centro de los Derechos del Migrante, Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba y el Instituto para las Mujeres en la Migración, a quienes doy la bienvenida y en un momento concederé los micrófonos. El mensaje central que queremos emitir este día es un llamado a la vicepresidenta Kamala Harris para que intervenga y se comprometa desde su alta investidura, pero también como mujer, como feminista y descendiente de personas migrantes, asegurar que los programas de migración laboral de Estados Unidos dejen de aplicarse de manera discriminatoria, en particular hacia las mujeres, y se asegure de que estos programas garanticen el acceso al trabajo digno, libre de violencia y apegado a derechos humanos. En marzo de este año, las compañeras ya presentaron la primera queja laboral en el marco del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, por el incumplimiento de Estados Unidos frente al capítulo 23 del propio Tratado Comercial, al permitir la discriminación contra las mujeres en cada paso del proceso de contratación y reclutamiento. Para que nos expliquen esta situación y otras agendas que tienen las organizaciones, pero para que nos expliquen mejor el estatus de la queja y las propuestas de solución, voy a ceder la palabra a las activistas que hoy están aquí. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes. Mi nombre es Maritza Pérez Obando. Hace 3 años, en el 2018, obtuve una visa H-2A para ir a los Estados Unidos a trabajar. Desgraciadamente, mi experiencia laboral fue terrible, ya que las condiciones de trabajo que nos daban eran insalubres, el equipo de protección no nos fue otorgado, también todo el día andábamos en el campo trabajando a sol, desde antes de que saliera el sol hasta como a las 11, 11:30 regresábamos del trabajo. A las más o menos 9, 10 de la mañana nos llevaban agua muy helada, prácticamente sabía cloro, y si queríamos ir al baño, pues ya era ir hasta la hora de la comida, que era entre 12:30, 1 de la tarde. También cuando fueron los procesos de reclutamiento, nos cobraban cuotas para poder ir a los Estados Unidos, y pues ahora sí que con las ganas de una mejor vida para nuestras familias, pues las aceptábamos, y pues ya en esas malas condiciones de trabajo, aunque quisiéramos cambiarnos de trabajo, el contratista nos amenazaba diciéndonos que nos iba a deportar, y pues también se aprovechaba de personas
que como yo, pues era la primera vez que íbamos a los Estados Unidos, pues no teníamos ahora sí, pues quien nos defendiera o salir a algún lugar para buscar ayuda y nos protegieran. Y pues bueno, pues lo que busco es de que ser la voz de esas mujeres que aún están pasando por esas situaciones allá en Estados Unidos, y que me gustaría que la vicepresidenta Kamala Harris pues tomara acción en conjunto con el gobierno mexicano para que esas condiciones de trabajo puedan cambiar en favor de nosotras las mujeres, porque nos merecemos trabajos dignos, con salarios justos también, porque a final de cuentas llegaron a ser, a los hombres les pagaban las cubetas de calabaza, de pepino, hasta $1, y a nosotras era lo máximo a 50, 70 centavos la cubeta. Y pues, no sé qué más decir. Gracias por escucharme. Buenas tardes. Primeramente me gustaría agradecer a Maritza Pérez por compartir su historia y su lucha con nosotras. También agradezco a la senadora Patricia Mercado por abrir este espacio para centrar las voces de mujeres migrantes como Maritza en la defensa de derechos de personas migrantes en este día crítico para cuestiones de política migratoria. Ayer, la vicepresidenta Kamala Harris dio un mensaje claro a las personas migrantes de Guatemala: no vengan. Apenas hace algunos momentos, la vicepresidenta se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según su agenda, la migración, condiciones laborales y el comercio son temas centrales de su encuentro. A lo largo de los últimos meses, ambos gobiernos han reiterado su compromiso para abordar las causas raíz de la migración una y otra vez. Estamos aquí para recordarle a ambos gobiernos que el expandir los programas de trabajo temporal no es la respuesta. Es una propuesta incongruente para responder a las necesidades de las personas que huyan de situaciones peligrosas en Centroamérica. El gobierno de Estados Unidos está utilizando estos programas de trabajo temporal como una estrategia para esquivar sus obligaciones en virtud del derecho internacional, el de conceder asilo a quienes lo necesitan. Estamos aquí con la expectativa de que historias como la de Maritza despierten la conciencia sobre la importancia de basar la política migratoria en mujeres migrantes. Durante los últimos 15 años, en el Centro de los Derechos del Migrante, o el CDM, hemos documentado casos de abuso que van desde discriminación a robo de salarios y trata de personas. Son miles de casos los que demuestran que la estructura es fallida de los programas de trabajo temporal. Recientemente, el CDM apoyó a Maritza y a Darely Ponce Hernández a denunciar la discriminación sistémica que es facilitada por estos programas de trabajo temporal. Junto con decenas de organizaciones y académicas de México y Estados Unidos, presentamos la primera petición en contra de Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio. En la petición argumentamos que los programas de trabajo H2, como en el que trabajó Maritza, están impregnados de discriminación basada en género. Básicamente, por ejemplo, en el 2018, solo el 3% de todas las visas H2A para trabajo agrícola fue entregada a mujeres, mientras que las mujeres constituían el 25% de la población agrícola en los Estados Unidos. En las pocas instancias en las que las mujeres sí son contratadas bajo estos programas, son canalizadas a trabajos de salarios menores y enfrentan violencia sexual y represalias, como lo mencionó Maritza. Hasta ahora hemos recibido una respuesta favorable. El Gobierno de México aceptó oficialmente nuestra petición y ambos gobiernos han expresado interés en conversar acerca de soluciones a la problemática. Pero nuestra prioridad va más allá de una conversación. Buscamos una colaboración real, con resultados concretos y un alcance significativo. Los programas de trabajo temporal crean un desbalance entre personas trabajadoras y sus empleadores. Las acciones y declaraciones de la vicepresidenta Kamala Harris indican que necesitamos algo más que una colaboración, necesitamos resultados concretos. Las fallas de estos programas afectan a las mujeres migrantes de manera desproporcionada, exponiéndoles a discriminación basada en género.
Los derechos humanos no fueron ni siquiera una ocurrencia tardía al diseñar estos programas. En lugar, estos programas solo buscan abastecer la demanda de mano de obra de empleadores estadounidenses. Las empresas pueden violar derechos laborales sin miedo a repercusiones y se ponen sus intereses como prioridad a costa de la seguridad de personas migrantes. En esencia, este es un sistema que permite que las compañías estadounidenses deciden quién entra al país, quién es digno de oportunidades de trabajo y quién merece condiciones favorables. No es suficiente tener encuentros bilaterales si no se incluyen las voces y experiencias de mujeres migrantes como Maritza. En lugar de escuchar sus historias, sus casos en cortes, su petición bajo el TEMEC, la respuesta del gobierno estadounidense ha sido emitir más visas. Antes de la visita de la vicepresidenta, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos aprobó más visas de trabajo sin fortalecer las protecciones de personas migrantes de manera significativa. Deberíamos estar empujando políticas regionales que enaltezcan los derechos humanos de mujeres migrantes, impulsando un modelo que garantice los derechos humanos de personas trabajadoras, sus familias y sus comunidades. El recurrir a estos programas de trabajo temporal causaría daños irreparables, especialmente para mujeres. Estos programas deben ser reformados, no expandidos. Lo que pedimos como coalición es asegurarnos que las mujeres migrantes, sus prioridades y sus experiencias le den forma a las políticas migratorias a través de la elaboración de un grupo de trabajo binacional. Este grupo tendría 3 elementos clave. Primeramente, es necesario tener la representación de mujeres migrantes que son directamente afectadas por la política migratoria. 2, debemos asegurarnos que veamos el tema de manera holística. El grupo debe de abordar un rango completo de asuntos migratorios, desde la migración laboral hasta la externalización de la frontera y la unidad de familias transnacionales. 3, el grupo debe contar con la participación significativa de organizaciones de la sociedad civil que trabajan directamente con las personas afectadas, quienes impulsan sus procesos organizativos, llevan sus casos y les acompañan para acceder a los sistemas de justicia. Este grupo de trabajo es un primer paso para asegurarnos que la política migratoria de la región refleje las voces de mujeres migrantes. Es un paso relativamente fácil, pero indudablemente crítico. Las trabajadoras migrantes merecen condiciones dignas y las personas solicitantes de asilo merecen seguridad y permanencia. Los programas de trabajo temporal no son la respuesta. Cualquier política que no centre las perspectivas de las mujeres migrantes como Maritza será inevitablemente nociva para la región entera. A continuación, escucharemos de Rita Robles, del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano. Adelante, Rita. Muchas gracias. Reiterar el agradecimiento a la senadora Patricia Mercado por abrirnos este espacio. Y bueno, dentro del marco de esta visita, algo que al Colectivo de Observación y Monitoreo del Sureste, de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, quisiéramos agregar a esta rueda de prensa es el tema de externalización de fronteras. Nosotros somos alrededor de 15 organizaciones, todas hacemos trabajo en la frontera sur de México, estamos principalmente ubicadas en el estado de Chiapas, y realizamos una labor constante de observación y monitoreo en centros de detención migratoria, pero también en cruces de puntos estratégicos en la frontera. Desde hace, bueno, en el caso del Fray Matías, que es integrante de este colectivo, desde hace más de 20 años hemos documentado cómo la presencia de la Policía Federal en su momento, de policías municipales y de policías estatales y últimamente la presencia del Ejército y la Guardia Nacional han incurrido en graves acciones que atentan contra el derecho de asilo y derecho de protección de las personas migrantes y solicitantes. Nos preocupa sobre todo que en los últimos acuerdos que se han celebrado con Estados Unidos al cierre de la administración de Trump y al inicio de la actual administración, se haya colocado como moneda de cambio justamente los flujos migratorios. Sabemos, entendemos las cuestiones económicas que atraviesa el país, pero no se justifica que a cambio de la apertura comercial y de la colocación de productos nacionales en Estados Unidos se ponga en riesgo la vida y la seguridad de cientos de personas que diariamente intentan cruzar por la frontera sur. Hemos visto gravemente cómo el número de detenciones se ha incrementado en lo que eufemísticamente el Instituto Nacional de Migración llama aseguramientos o alojamientos. Nosotros sabemos que esto es una detención y en muchas ocasiones es una detención arbitraria.
Durante la pandemia, durante el año pasado, que fue el momento más fuerte de la pandemia, pudimos observar cómo incluso hubo hacinamiento en la estación migratoria Siglo XXI y en otros puntos de detención, como una conocida que es La Mosca, en donde ni siquiera había condiciones adecuadas para el aseo de las personas, lavado de mano, no había acceso a cubrebocas, no había gel, no había jabón, había muchas deficiencias, y ni olvidarse de la atención médica. Esto es lo que ha arrojado estos acuerdos, ¿no? El incremento de la detención. Solamente algunas cifras. De diciembre del 2018 a marzo del 2021, por lo menos se tiene un registro de 312,626 eventos de detención. En el mismo periodo, se tiene un registro de 228,294 casos de deportaciones, es decir, el 73% del total de las personas que han sido detenidas han sido deportadas, con todo lo que esto implica, que es una violación, por un lado, al acceso al territorio cuando son en caliente, y por el otro, la denegación inmediata al derecho a solicitar asilo. De las personas que han sido detenidas, cabe señalar que el 28,32% eran mujeres y el 66% han sido menores de edad. Cuando hay también un tema que lo van a profundizar mis compañeras, de prohibición de detención de niñas, niños y adolescentes en centros de detención, sobre todo en lo que ha transcurrido en este 2021. También nos llama la atención y nos preocupa gravemente que en estos acuerdos migratorios que se están celebrando se fortalezca la visión de seguridad nacional que se le da a la atención a la migración. Las personas migrantes tendrían que tener, o más bien tendrían que ser atendidas desde un enfoque de derechos humanos y desde un enfoque de seguridad humana. Si bien es cierto que dentro de los flujos migratorios puede haber presencia, que no es culpa de las personas migrantes, sino de los contextos de violencia de cada país, puede haber presencia de grupos que se benefician de esa vulnerabilidad y de esos flujos, lo cierto es que no se puede estigmatizar ni se puede estereotipar a las personas migrantes como que todas son delincuentes. Entonces, sería necesario que desde estos gobiernos, en este afán de cooperación internacional, también se rectifique el cómo han estado tratando a la migración y se proyecten más hacia un trabajo de protección de derechos humanos y de seguridad humana. Nos preocupa la presencia de la Guardia Nacional. Sabemos que por lo menos ahora la Sedena tiene 30 puntos de revisión migratoria y por lo menos se han destinado más de 10,000 elementos de la Guardia Nacional distribuidos entre la frontera sur y la frontera norte para hacer labores de detección y detención de personas migrantes en colaboración con el Instituto de Migración, y gravemente esto está reconocido en la ley de la Guardia Nacional cuando es un tema que solamente tendría que estar ajustado a lo que marca la ley de migración. En este sentido, nosotros hacemos un llamado a la vicepresidenta Kamala Harris, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a que verifiquen, a que rectifiquen, a que se sienten a trabajar con sociedad civil, a la cual nos han cerrado muchos espacios de diálogo para poder poner en la mesa las preocupaciones que tenemos en cuanto a la atención que se está dando. Tenemos más de 20 años trabajando en muchas de las organizaciones, tenemos experiencia en lo que estamos diciendo, sabemos cuáles son las deficiencias que tiene el sistema, hemos colaborado para construir políticas públicas, hemos colaborado para construir legislación y hemos colaborado para reforzar los estándares de protección a las personas migrantes. No somos unos improvisados. Llamaríamos a que nuevamente se abran esos espacios de diálogo con sociedad civil, sobre todo las que estamos trabajando en las fronteras, que somos las que enfrentamos, atendemos, damos alimento, damos agua, damos asesoría jurídica, damos acompañamiento psicológico, damos atención médica, hacemos un llamado a ser escuchadas para trabajar en conjunto el desarrollo de políticas que permitan la mayor protección de las personas migrantes. Yo le doy la voz a mi compañera Lorena Cano, del Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI por sus siglas. Ella nos va a profundizar un poco más sobre el tema del acceso al asilo. Buenas tardes, muchas gracias, senadora, por el espacio, pero sobre todo por escucharnos, porque eso es lo que más nos interesa, ser escuchadas. Bueno, las mujeres que salen de sus países de origen cada vez son más jóvenes y salen con sus familias, mientras que las condiciones de recepción en México y en Estados Unidos son cada vez más indignas y más inseguras.
Para el 2020, en México se recibió un total de 41,329 solicitudes de asilo, de las cuales el 40% correspondía a mujeres. Para mayo de este año, del 2021, ese número ya ha sido rebasado. Las principales nacionalidades que solicitan asilo en México han sido Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela y Haití. Para una mujer centroamericana, muchas veces la violencia que sufren no se termina cruzando una frontera internacional. En el Instituto para las Mujeres en la Migración, de donde yo vengo a representar al IMUMI, para el 2020, el 72,5% de las mujeres atendidas reportaron haber sufrido agresiones físicas, no solamente en sus países de origen, sino también en México. Esto nos lleva a la conclusión de que México tiene la obligación, por ser un país receptor y expulsor también de mujeres refugiadas, a atender 6 puntos concretos que voy a abordar en este momento. Uno de ellos es el que ya mi compañera Rita adelantó, que es la intervención de la Guardia Nacional en los puntos de ingreso fronterizo, de inspección fronteriza y en todas las carreteras para ejercer control migratorio. Nosotras estamos litigando ante la Suprema Corte de la Justicia porque esas facultades a la Guardia Nacional se eliminen. Ellos no deben de intervenir porque la Guardia Nacional no tiene una perspectiva de derechos humanos y no detecta solicitantes de asilo. Ellos hacen control migratorio parejo para todo el mundo. Es decir, personas refugiadas y solicitantes de asilo están siendo devueltas gracias al control migratorio que ejerce la Guardia Nacional. En el segundo punto, también el tema de la detención migratoria, que ya se abordó un poco previo a mí. Estamos convencidas de que no se debe de detener o privar de la libertad en estaciones migratorias a personas que solicitan ser reconocidas como refugiadas en México. Son personas que ya han sufrido mucho, que salen de sus países despojándose de todo, inclusive de su identidad. Muchas de ellas no alcanzan a traer documentos de identidad para demostrar quiénes son en México. No deben ser privadas de la libertad, pero tampoco deben ser devueltas en los aeropuertos. Hay números que cada vez crecen más que en el control migratorio que se ejerce en los aeropuertos internacionales o en los puntos fronterizos, se rechaza y se devuelve a solicitantes de asilo, mujeres también con hijos. En el tema de la detención migratoria no contamos con condiciones mínimas de detención que les puedan garantizar sobrevivir sin pasar hambres, humillaciones, fríos, riesgos claros a enfermarse y a ser separados de sus seres queridos, como fue el caso de Alma X, que viajaba con su hija menor de 10 años y perdió la vida en la estación migratoria de la Ciudad de México a causa de la negligencia médica. La niña cayó de una litera y por falta de atención oportuna murió en el camino hacia el hospital en una camioneta del Instituto Nacional de Migración. No debe de existir la detención para personas refugiadas en México. Aun cuando la Ley de Migración, hoy vigente, fue publicada desde el año 2011, es decir, hace 10 años, hoy por hoy, las mujeres migrantes no pueden realizar registros de nacimientos de sus hijos nacidos aquí en territorio mexicano por falta de documentación migratoria. Es muy habitual, muy común que las personas no accedan a este registro, que es un derecho, además del niño o de la niña nacidos en México, ni siquiera de sus padres, a tener una identidad. Urge armonizar los reglamentos y los códigos civiles en toda la República. Los procesos de asilo son largos, interminables en los estados en donde no hay presencia de la Comar. Urge tener presencia de la Comar en todos y cada uno de los estados de la República Mexicana. También urge tener presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en los aeropuertos y en las zonas fronterizas de internación para las personas solicitantes de asilo. Finalmente, las mujeres refugiadas en México necesitan mucho más apoyo del que reciben por parte de la sociedad civil organizada para su integración en su nuevo país de acogida, México. Necesitan acceso a guarderías, necesitan acceso a trabajos con prestaciones, a tener documentos válidos con los cuales se puedan identificar, que sean reconocidos los documentos migratorios que hoy por hoy se les expide en México y que ni siquiera los bancos reconocen como válidos. Necesitan acceder a la salud pública, a la educación gratuita. No estamos pidiendo nada que no se otorgue o que se exija para la población que reside en México y que tiene nacionalidad mexicana. Solo estamos pidiendo que tengan los mismos derechos que todas las demás. Debemos de generar protocolos de integración efectivos para esta población y afirmaciones positivas para las mujeres refugiadas. Y termino diciendo que no siempre es posible lograr una migración ordenada, regular y segura. Las solicitantes de asilo no pueden generar este tipo de movimientos migratorios. El apoyo no se traduce necesariamente en control migratorio.
Ahora hará el uso de la voz mi compañera Melissa Bertis, del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. Muchas gracias por su atención. Gracias, Lorena. También un agradecimiento a la senadora Patricia Mercado por la escucha y por brindarnos este espacio. Decir que, bueno, desde el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria hacemos un llamado, aprovechamos esta tribuna, al igual que nuestras compañeras, para hacer un llamado al Congreso de la Unión y particularmente al Senado de la República para transformar, más bien para trabajar en la transformación de marcos normativos que determinen una política migratoria y de asilo en México enfocada en la seguridad humana, no en la seguridad nacional, como lo hemos estado viendo, que ha estado implementándose no solamente en este sexenio, sino en sexenios anteriores. Es importante enfocar la política migratoria y de asilo hacia una política de respeto a los derechos humanos y no hacia una política de contención migratoria que responde muchas veces a esta externalización de fronteras por parte del gobierno de los Estados Unidos. Es fundamental que, entre otras cosas, se elimine las facultades de la Guardia Nacional en las acciones de contención migratoria, eliminar las detenciones migratorias por razones migratorias en contra de personas solicitantes de protección internacional, ponderar la seguridad de las personas sobre las deportaciones, incentivar a las personas para su regularización migratoria a través de mecanismos asequibles y accesibles de regularización migratoria y sobre todo garantizar el acceso irrestricto de derechos como la seguridad social, la salud, vivienda, alimentación y los derechos humanos laborales de personas inmigrantes y refugiadas en México. Desde el grupo de trabajo, finalmente, consideramos que dejar de abordar el tema de migración desde la perspectiva migratoria y hacerlo desde la garantía de derechos humanos es fundamental y que esto puede contribuir a eliminar las prácticas violatorias sistemáticas y sistémicas de derechos humanos, eliminar actos de discriminación, de racismo, clasismo, aporofobia y xenofobia, pero sobre todo a tener una política migratoria y de asilo autónoma e incluyente que tome en cuenta el aporte cultural, social, político, económico de las personas migrantes y sujetas de protección internacional en México. Muchas gracias. No sé si haya alguna pregunta por parte de las y los compañeros de los medios. ¿Alguna pregunta, compañeros? No, parece que todo quedó muy claro. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, senadora. Gracias. Una última petición. A ver. Bueno, pues yo quisiera, bueno, más bien, quiero hacer una petición a la vicepresidenta Kamala Harris de que urge que nuestros gobiernos se puedan coordinar para la creación y realización de políticas que puedan ser evaluadas y monitoreadas, donde comprueben que las mujeres tenemos las mismas oportunidades de empleo que los varones, que sean salarios justos, que también sean libres de violencia, acoso y discriminación, así como el racismo, y que en dado caso no se realizara esto, tuviéramos la oportunidad de cambiar de trabajo sin miedo a represalias, conservando el derecho a la salud y que se eliminen las cuotas de reclutamiento. Eso es lo que le quiero pedir. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, les damos las buenas tardes y les pedimos que por favor posen para una última fotografía para nuestros compañeros de la lente. Muchísimas gracias. Gracias y buenas tardes.